change YouTube. Let's go. Hola amigos, pues aquí estoy una vez más viajando como voluntaria. Si eres nuevo en el canal y no tienes idea de qué estoy hablando, no tienes idea de quién soy ni nada, bueno, déjame te doy una pequeña introducción, te voy a poner en contexto. Bueno, actualmente ya tengo casi 2 años viajando y la razón por la que esto ha sido posible, o sea, una de las cosas que me ha ayudado mucho es justamente viajar con esta modalidad. O sea, yo voy a lugares, me quedo por algunas semanas y lo que hago es intercambiar trabajo a cambio de alojamiento. También me han dado comida, me han ofrecido excursiones, traslados. Por traslados me refiero a traslados locales de que me recogen del aeropuerto o de la estación, porque a veces se confunden, ¿eh? Ellos no incluyen los vuelos, eso ya es como que de cada viajero. ¿Y cómo aplico estos programas? Bueno, yo utilizo, la verdad es que utilicé mucho la de Worldpackers, pero ahorita estoy en Asia. De hecho, si ya vieron en el título, pues verán que estoy en Bali. Sí he estado utilizando también la de Workaway. Yo utilizo ambas plataformas, de hecho se los recomiendo si su plan es viajar como por varios meses, porque así pueden aplicar a diferentes opciones. Así que les cuento un poquito sobre este voluntariado. Miren, la verdad, yo apliqué a otras opciones y esta fue como que la única que me contestó bien y que estaba disponible. Pero qué bueno, la verdad es que no me arrepiento de nada. Ya van a ir viendo durante el video porque es un lugar hermosísimo y es muchísimo mejor de lo que esperaba. Ahorita les voy a mostrar dónde me estoy quedando y todo. Es para ayudar como un poquito en construcción. Es de lunes a viernes y es solamente por 3 horas diarias. Y además, como somos muchos voluntarios, o sea, cada semana llegan nuevos, se van otros. El trabajo era súper tranquilo. Yo me ponía musiquita, me ponía un podcast, me ponía a hacer el trabajo. Aquí es donde me estoy quedando, se llama Shankari Studio Dance Art School, pero está como muy en construcción todo. Pero lo importante aquí no es la estructura del lugar, son los paisajes. Aquí le llaman el salón de baile, pero también lo usamos para hacer yoga y así. De hecho, por allá están los mats y todo. También aquí hicimos eventos. O sea, hace poquito hicimos una cena, hicimos como una sesión de DJ. Vean. Allá es como otro saloncito donde guardan pues cosas de la construcción y así. Es que esta casa es muy grande. Este es mi cuarto. Bueno, esta es mi cama. O sea, siempre que me despierto tengo una vista súper a gusto. Hay gatos por todos lados. Ella siempre duerme conmigo. Acá hay otra cama. Y acá también hay más voluntarias. Y en la parte de abajo igual. Pues acá sí todo está así como en construcción. Pero es que las vistas... Este es otro de los cuartos que lo acomodaron hace poco. Como que aquí había un cochinero y hicieron como esta salita común. Se ha venido como 2 veces a leer aquí. Está súper bien. Está tranquilo, a gusto. Aquí es nuestra área de trabajo. O sea, aquí tenemos todas las cositas que necesitamos, porque nuestras tareas consisten en hacer estos mosaicos. De hecho, hicimos casi como toda esta parte. Déjenles muestro los míos. ¿Dónde están? Es este de aquí. Este. Y este, o sea, una parte de mí siempre va a quedar marcada en este lugar. Y hasta acá están otros que están haciendo mis compañeros. Prácticamente eso estuve haciendo las 2 semanas que estuve aquí, de lunes a viernes, 3 horitas, a gusto, Siempre empezábamos a la 1:30 y terminábamos a las 4:30. Entonces teníamos toda la mañana y toda la tarde libre para hacer lo que quisiéramos. Y esta es la terraza. Aquí, creo que aquí hacen como eventos. Por ejemplo, me contaron que tuvieron la ceremonia de la luna llena, que supone que le íbamos a hacer también, pero la señora está, o sea, la anfitriona es una señora ya mayor, entonces casi no la vemos, como que algunos problemas de salud. Entonces no se sentía bien y pues solamente la veíamos a veces durante las reuniones, pero hasta ahí.
entonces pues no va a poder hacer la ceremonia. Y pues esta es la vista. Y como pueden ver, el trabajo es súper sencillo, o sea, literal toda la casa está llena de mosaicos, o sea, creo que muchas personas han venido aquí a dejar su huella y esto está increíble. Me gusta mucho que cada vez que vamos a trabajar iniciamos el día como con una reunión, nos presentamos todos, hacemos como un ritual de decir yes, 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 como para levantar los ánimos. O sea, la señora, la anfitriona, sí nos decía como que ustedes pongan lo suyo en los mosaicos, es como muy, inspírense, concéntrense, es un momento para ustedes, no sé, o sea, como que les digo, Bali es muy espiritual, entonces es como que si estás en un momento de tu vida donde no te encuentras, pues piérdete en Bali. Y la verdad creo que por el trabajo que hacemos, todo lo que tenemos a cambio vale muchísimo la pena. Ellos nos dan el alojamiento, pues ya vieron, el alojamiento está súper bien, o sea, todo este lugar cuando yo llegué yo estaba súper sorprendida, dije, en serio voy a vivir aquí por 2-3 semanas, me encanta. Nos dan aparte una cena los viernes, una cena especial donde pues todos convivimos juntos y solamente tenemos que cooperar $10, pero una vez en toda tu estancia. O sea, si te quedas un mes, solamente cooperas esa única vez los $10. Si te quedas una semana, igual los cooperas. O sea, es solamente el pago de una vez. Y todas las semanas también contribuimos con lo que es el agua y el gas para todos, pero la verdad es que son contribuciones muy pequeñas, pues es algo que hacemos entre todos. Acá hay más cuartos y acá es como el jardín. Y hay como algunas zonas para hacer fogatas y así, o la verdad no sé, es como todo, pues es tal cual, es un santuario, hay muchas esculturas. Y de este lado está la cocina que nos corresponde a los voluntarios, es como otra casita. Aquí está, miren. Ahí también se esperan algunas personas, que hay siempre cuando vienen como familias y así, que también están de voluntarios, se quedan aquí. Que de hecho es la primera vez que veo un voluntariado que hay familias. O sea, había una familia que eran los papás y 2 hijos pequeños, y otra familia que son los papás y un bebé de 5 meses. Entonces me han preguntado mucho sobre eso de que si aceptan familias y así, y pues depende del voluntariado. Esa es la primera vez que me toca, entonces depende de la flexibilidad del anfitrión. Y este lado está mi spot favorito. Vean, siempre me siento aquí en las mañanas a leer, a tomar mi desayuno, a escribir, no sé lo que tenga que hacer. Está la piscina. La verdad solo me bañé aquí una vez porque nada como bañarse en el río. El agua está tan limpia, tan clarita, tan a gusto. Está fría, pero me encanta. Sí, me bañé varias veces en el río y pues aquí me sentaba a leer y así. Súper a gusto, o sea, en el amanecer y todo. Me encanta. Y acá está la cocina, o sea, no es lo más completo, pero pues sirve para lo básico. Pues yo aquí solo me hago el desayuno. Están los sartenes, los platos, todo, y pues es al aire libre. O sea, es muy básico, pero la verdad es que comer aquí en la calle también es muy barato y es bueno. Pues yo me voy a comer un snack. Aquí me ha dado mucho por comer frutas y así, o sea, en los mercados y todo. Porque al rato vamos a ir a cenar, entonces no me quiero llenar mucho, porque son nuestros últimos días y pues la última cena en grupo. La verdad es que esta zona pues está un poquito alejada de lo turístico y así. Yo me enamoré de este lugar. Puedo creer que ya son mis últimos días aquí. Me encanta porque pues no es tan turístico, o sea, sí ves como turistas y todo. Pero yo también soy turista, ¿no? Pero no tanto. O sea, las playas están solas. Es un paraíso, es completamente un paraíso. Esta es una de mis playas favoritas y era como nuestro spot favorito para ver el atardecer. Se llama Secret Bay y vean. O sea, es un mirador y de aquí el atardecer es espectacular. También llegamos a ir a esta playita, pero por allá se tiene que rodear como el pueblo y tienes que salir un poquito y llegar. O sea, por aquí no se puede. Una vez bajamos a las rocas, pero por ejemplo aquí hay una cueva de murciélagos. La verdad es súper bonito, ahí siempre hay gente pescando y todo. Ahorita está la marea un poquito alta, pero esa playa es súper bonita.
Oigan, pues les voy a contar, yo hace 4 años, si siguen mi contenido, pues yo en ese tiempo estaba aplicando para los cruceros, o sea, de hecho ya iba a subir al barco, pero pues ya saben lo que pasó, tuve que hacer cuarentena. Y pues obviamente durante la cuarentena estuve muy aburrida, no tenía nada que hacer. Y a mí me gusta mucho soñar, me gusta mucho hacer planes, entonces me puse de curiosa a ver la aplicación de Workaway. Me puse a ver como voluntariados, como que a leer las experiencias de las personas y como que me empecé a llenar así de ideas de que yo quiero hacer un viaje por Asia. Y mi plan era, pues ya que termine mi contrato en el crucero, me voy a ir a viajar a Asia. Y yo empecé a hacer mi mapita, empecé a hacer mis planes de que voy a llegar aquí, luego voy a saltar este país. O sea, yo ya tenía todo. Y me acuerdo que en ese momento ya estaba bien inspirada y dije, voy a pagar la membresía, porque esto me va a motivar más a hacerlo. Entonces la pagué y justamente dije, pues voy a ver cómo es esto, o sea, cómo se aplica. Busqué un voluntariado en Bali, apliqué, le mandé mensaje a la anfitriona y sí me contestó, me dio su WhatsApp, platicamos, le dije, es que me gustaría ir a Bali dentro de 8 meses porque voy a trabajar y no sé qué, y ella me dijo, no te preocupes, o sea, cuando se acerque la fecha, tú eres súper bienvenida, me escribes, no sé qué. Eso nunca pasó. Si siguen mi contenido, después de los cruceros yo me fui a Malta y pues estuve viajando por Europa y pues los planes cambiaron. Y ahora que estoy en Bali, pues estuve buscando voluntariados y apliqué a este, pero cuando mandé el mensaje me di cuenta que yo ya había mandado un mensaje antes. Y sí, es justamente el voluntariado que apliqué hace 4 años y sin querer estoy aquí ahora. Y dije, wow, o sea, yo tenía que venir aquí. Amigos, la verdad sí me atrevo a decir que, o sea, yo he hecho otros voluntariados antes, pero sin duda este es de mis favoritos. O sea, no solo por el lugar, o sea, yo sí siempre había querido venir a Bali, pero también por las personas. O sea, realmente aquí creé como un vínculo muy bonito. Será de que todos los días íbamos a ver el atardecer juntos. O sea, hice 2 muy buenas amigas, íbamos a cenar, íbamos a los mercados, platicábamos de muchas cosas. Fue muy interesante, ¿saben? O sea, me encantó. O sea, realmente siento que me ayudó el hecho de que pues yo viajo sola y pues eso también a veces es un poco complicado. Tengo muchos esos momentos de pues nostalgia, como que me siento sola y así. Pero aquí fue lindo, o sea, como que realmente conecté con estas personas. Además también creo que tiene que ver con Bali, o sea, aquí todo es muy espiritual y así, entonces como que las personas que vienen como con esa mentalidad, como que muy relajados, no lo sé, fue una experiencia súper linda. Todos ya saben que yo siempre ando en busca de cafecitos y la verdad es que cuando vine aquí dije, no creo encontrar un cafecito, pero lo encontré. De hecho, aquí nos la pasábamos yo y los otros voluntarios. Siempre que necesitaba un lugar como para trabajar, para concentrarme, venía para acá. El café es súper rico, los desayunos, el personal súper buena onda. Una de las chicas que ya se fue me dejó un libro que quiere que lo done a la cafetería, entonces vengo a dejarlo y pues de paso se las voy a enseñar. El chico de la cafetería se despidió de mí y todo. Es que la verdad íbamos muy seguidos, ya nos conocía, ya sabía nuestros nombres. Es bonito, es como que creas tu propia comunidad aquí. Oigan, al modo que me perdí y nunca había caminado por esta zona y hay como varios restaurantitos y cafeterías y como casitas de huéspedes. Me gusta, es que cuando yo vi el mapa, cuando venía para acá, está súper alejado de todo. O sea, de hecho para llegar aquí fue todo un show. O sea, ningún taxi me quería traer, todos me cancelaban, o sea, fue un rollo. El caso que llegué y dije, ¿qué voy a hacer ahí? No hay nada. Pero cuando iba llegando, es que este lugar es súper bonito y me encanta porque por lo mismo que no es tan turístico, a veces teníamos la playa para nosotros solos. Encontré paisajes, o sea, yo estaba súper sorprendida. Es como que lo ves y no te lo puedes creer que estás ahí parado viendo ese paisaje, ese atardecer. Es súper bonito, o sea, de verdad yo les recomiendo que si tienen la oportunidad vengan a esta zona. Hay muchos lugares donde quedarse, hay cositas que hacer, es súper relajado. Me encantó. Por ejemplo, acá hay un beach club. Vean, hay piscina y todo. Yo la verdad nunca vine aquí. Ahorita les voy a enseñar el restaurante donde yo iba. Pero mira, aquí está la playita y todo. Oigan, pues yo nunca había visto una playa con arena negra como esta. Entonces me quiero llevar poquita como de recuerdo en un botecito. Ahorita no se nota mucho, pero brilla. O sea, tiene como un brillito. Parece diamantina, me encanta. Entonces me va a llevar el recuerdito aquí.
No sé si se nota como el brillito. Ya tengo mis botecitos. Aparte la gente aquí es súper buena onda, como que siempre están sonriendo. Me gusta porque especialmente los niños siempre te ven como con curiosidad de que, ay, hola, ¿cómo te llamas? No sé, es como muy bonito. Y bien amigos, gracias por haber visto este videito, de verdad gracias por apoyar mi contenido. Sé que tengo cosas muy random, como que de la nada estoy en un lugar, luego aparezco en otro. Pues bien amigos, muchas gracias por haber visto este videito. En los comentarios qué les gustaría saber, qué les gustaría que les mostrara. Igual si necesitan como que ayuda con algo, una duda para algún viaje, pues me pueden hablar por mis redes sociales, yo siempre contesto por ahí. Y de verdad me ayudaría muchísimo si se suscriben a mi canal para que no se pierdan los siguientes videitos. Y pues ya sin nada más que decir, nos veremos hasta la próxima.